la palabra del Señor. Bueno, nuestro hermano ya no lo podemos presentar, ya es conocido, nuestro hermano Edgar Rodríguez, lo que Dios haya puesto en su corazón, hermano Rodríguez. Buenas tardes, hermanos. ¿Cómo están? Para mí es un privilegio el poder compartir el púlpito con nuestros pastores. Es una bendición el poder estar aquí en la casa del Señor, reunidos con todos ustedes. Creo que hoy, este día hemos sido bendecidos con un mensaje poderoso por nuestro pastor Emerson sobre la santidad y lo que Dios desea de cada uno de nosotros, que vivamos vidas santas. Yo creo que Dios está obrando en esta congregación, en cada uno de nosotros, y creo que nos va a dar una doble porción de su bendición. ¿Cuántos están listos para recibir palabra de Dios? Amén, amén. La semana pasada tuvimos a nuestro hermano Enrique predicando sobre el atributo comunicable de Dios, sobre la voluntad de Dios. Y en esta tarde estaremos tocando el tema de cómo caminar bajo la voluntad de Dios. Este es un tema muy importante, ya que Dios desea que como hijos suyos nosotros conozcamos, hagamos y caminemos bajo su voluntad. Amén. He titulado esta prédica: Quiero hacer tu voluntad, Padre. Diga conmigo: quiero hacer tu voluntad, Padre. Salude a la persona a su lado y dígale: no mi voluntad, sino la del Padre. Por favor, acompáñenme en sus Biblias. Estaremos tomando la lectura de la epístola a los Colosenses, capítulo 1, versículos 9 al 10. Le damos lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Hermanos, pongamos este tiempo en las manos de Dios. Por favor, inclinen sus rostros, ayúdenme a orar. Bendito Padre, gracias te damos por este día que nos has regalado, por la predicación de esta mañana. Es una bendición el poder terminar este día en tu casa, Padre. Padre, bendice tu palabra. Pedimos que sea tu Santo Espíritu quien hable a nuestros corazones. Gracias por este mensaje que tú tienes preparado. Oh Dios, pedimos que nadie se vaya vacío, sino que tu propósito y tu voluntad se cumplan en nuestras vidas. Danos un corazón receptivo a tu palabra. Manifiéstate, Padre, toma todo el control. Que las palabras que salgan de mi boca sean para la edificación de tu pueblo. Enséñanos a menguar para que tú seas exaltado. Padre, ponemos este servicio en tus manos desde principio a fin, y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Jesús le dijo a sus discípulos: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Estas son las palabras de Jesús, hermanos. No hubo un momento en la vida de Jesús cuando él no estaba consciente de que su propósito en la tierra era hacer la voluntad del Padre. Ahora, veamos cuál es el concepto de la voluntad de Dios. El concepto de la voluntad de Dios es todo lo que Dios desea que suceda en el cielo y en la tierra. La palabra griega para voluntad es telma, que significa lo que uno desea o ha determinado que sucederá. Un ejemplo claro lo tenemos en el Padre Nuestro.
Jesús dijo: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. La voluntad del hombre enfrentada a la de Dios es la esencia del pecado y la base de la caída de Adán. Pero en contraste, Jesús nos da el ejemplo a seguir. El Señor Jesucristo dijo de sí mismo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermanos, Dios desea que como hijos suyos, que nosotros conozcamos y hagamos su voluntad. Tome nota del orden de estas dos palabras: que conozcamos y hagamos su voluntad. Conocer, hacer. No podemos hacer sin conocer. Y de eso se trata el mensaje de esta tarde. Que nuestras decisiones estén en armonía con su voluntad, la cual se encuentra registrada en su bendita palabra y revelada por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. La pregunta del día es: ¿conoce usted la voluntad de Dios para su vida? En esta tarde estaremos tocando brevemente 3 formas de cómo Dios expresa su voluntad hacia el ser humano. Permítame enumerarlas. Número 1, la voluntad soberana de Dios. Número 2, la voluntad permisiva de Dios. Número 3, la voluntad específica de Dios. Ahora vamos a entrar en materia. La voluntad soberana de Dios, esta ha sido decretada por Dios mismo y nadie la puede detener. Su voluntad se cumplirá en el cielo como en la tierra, en el tiempo designado por Dios mismo y a su manera. Dios tiene el control y ninguno de nosotros, por más que nos esforcemos, podremos impedir el cumplimiento de su voluntad. Acompáñenme al libro de Daniel, capítulo 4, versículo 35. Daniel, capítulo 4, versículo 35. La palabra de Dios dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Hermanos, por medio de este versículo podemos ver la soberanía de Dios. Lo que Dios tiene establecido en su soberana voluntad se va a cumplir. Esta es la voluntad soberana de Dios. Ahora, la voluntad permisiva de Dios, esta tiene que ver con sus mandamientos. Dios nos manda a hacer o no hacer ciertas cosas por medio de su palabra. Sin embargo, tenemos libertad para escoger, para obedecer o desobedecer, porque Él nos permite elegir, hermanos, con el conocimiento que la desobediencia traerá consecuencia. La voluntad permisiva de Dios, en general, es que caminemos en santidad. Dios nos llama a vivir vidas santas, sin falsedad, sin mentiras, sin hipocresía, sin pleitos. Dios nos manda a que nos amemos, a que obremos con justicia y a que vivamos en paz los unos con los otros. Esto es lo que Dios desea. Pero hay muchos que rechazan su voluntad, odian a su prójimo, cometen injusticias y viven en los deseos de su carne. A Dios no le agrada esto, pero lo permite. Y tal vez usted se ha hecho esta pregunta, que ¿por qué Dios permite estas cosas? O tal vez alguna persona le ha hecho esa pregunta a usted, ¿por qué Dios permite esas cosas? Hay algo muy importante que notar.
todo lo que Dios permite tiene un propósito. Es mediante nuestras pruebas, tribulaciones, nuestras fallas y errores que Dios obra en nuestras vidas. Hay veces que Dios utiliza estas situaciones, no solo para obrar en la vida de la persona, sino para traerlas a los pies de Jesús. Han habido casos que personas han venido a los pies del Señor por medio de un divorcio, por medio de una muerte de un ser querido. Muy a menudo cuando la persona se encuentra quebrantada con un dolor profundo, es cuando las personas empiezan a buscar por Dios. O sea que todo lo que Dios permite tiene un propósito. Dios tiene un propósito en su voluntad permisiva. Dios utiliza eventos en nuestras vidas para moldear y formarnos a la imagen de su Hijo, Jesús. Esta es la voluntad permisiva de Dios. Ahora, la voluntad específica de Dios, esta es decretada por Dios para cada persona. Aquí entran cosas como en qué país nacemos, en qué cultura crecemos, qué características físicas tenemos, cuáles son nuestros dones y habilidades, qué carrera profesional escogemos, con quién nos vamos a casar y muchas decisiones importantes como estas. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. Aparte de lo que Dios ya ha establecido en su voluntad, Dios anhela participar en las decisiones que nosotros tomamos. Dios conoce qué es lo mejor para nuestras vidas y desea guiarnos, pero nosotros elegimos si buscamos y seguimos su dirección o no, sabiendo que habrán consecuencias. Ejemplo, una jovencita cristiana que nace en el seno de la iglesia y que conoce la palabra de Dios. Se le presenta un joven guapo, amable, caballeroso, que tiene mucho potencial, pero con un detalle, hermanos, que él no es cristiano. La joven conoce que la palabra de Dios dice que no tenemos que unirnos en yugo desigual. Y ella se encuentra en este dilema, pero la sonrisa del joven le gana su corazón. Y ella opta por unirse a él, en contra de la voluntad de Dios que él tiene para su vida. Hermanos, es muy probable que más tarde ella tenga una familia desunida. Es muy probable que ella venga a la iglesia y sus hijos no. Gracias, hermano. Gracias. Perdón porque ando con gripe. Y esto va a afectar su matrimonio. Y estas son las consecuencias de no vivir bajo la voluntad de Dios, hermanos. Dios en su gran amor nos creó con libre albedrío, deseando que en esa libertad lo escojamos a Él, que escojamos su voluntad, que caminemos en ella. Esa es la voluntad de Dios para nosotros. Entonces, haciendo un resumen de las tres formas como Dios expresa su voluntad al ser humano. Número 1, la voluntad soberana de Dios. Dios es soberano sobre toda su creación. La voluntad permisiva de Dios. Dios tiene un propósito en todo lo que Él permite. La voluntad específica de Dios. Dios tiene un plan perfecto para cada uno
de nosotros. Ahora, la voluntad de Jesús. Jesús nunca buscó hacer su propia voluntad, sino la del Padre. Acompáñame a Juan capítulo 5, versículo 30. La palabra de Dios dice, Jesús hablando, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús nos da el ejemplo a seguir. Aunque Él es 100% Dios, Jesús demostró obediencia a la voluntad del Padre. Acompáñenme a Hebreos capítulo 10, versículos 7 al 10. La palabra dice, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre y terminó su obra en la cruz del Calvario. El Dios del universo vino, se encarnó en la persona de Jesucristo y vino en obediencia al Padre a morir en la cruz por nosotros. Y por medio de Él tenemos vida eterna. Es una bendición, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, la importancia y los beneficios de conocer y hacer la voluntad de Dios. Nuevamente tenemos este orden de las palabras. Conocer y hacer. La palabra de Dios dice, no seamos solo oidores, sino hacedores de su palabra. Hermanos, en la voluntad de Dios encontramos protección y bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven? La única cosa que nos hará sentirnos realizados en esta vida es caminar bajo la voluntad de Dios. Las cosas materiales, el dinero, las casas, los autos, la fama y todas las cosas que ofrece este mundo alimentarán nuestra carne, pero nunca el espíritu. En cambio, la voluntad de Dios siempre es perfecta. Aun cuando muchas veces no entendemos la forma en que Dios opera, es importante saber que Dios desea que nosotros estemos sujetos a su voluntad. Hermano, recuerde, Dios es omnisciente. Quiere decir que Él conoce todo, Él sabe todo y Él conoce qué es lo mejor para nuestras vidas. Ahora, no solo es importante conocer y hacer la voluntad de Dios, sino que también tenemos beneficios y promesas. Yo le he puesto las promesas de Dios para el que hace su voluntad. Acompáñame a Juan capítulo 9, versículo 31. La palabra de Dios dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Aquí tenemos dos palabras, temeroso de Dios, que se refiere a que Dios es santo. Nosotros tenemos que tener reverencia por Dios, tenemos que tener respeto hacia las cosas de Dios. Y la segunda palabra es hacer. Quien hace su voluntad, a ese oye. Primera de Juan capítulo 5, versículos 14 al 15. La palabra de Dios dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, es decir, en Dios, que si pedimos alguna cosa
conforme a su voluntad, a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. En estos dos versículos, estos dos pasajes que acabamos de leer, hermanos, tenemos tres cosas. Si alguno es temeroso de Dios, si alguno tiene reverencia por Dios, si alguno hace su voluntad y si alguno pide conforme a su voluntad, Él nos oye. Y Él nos da las peticiones que le hayamos hecho. Esta es una bendición, hermanos. Es un beneficio. El cristiano en muchas ocasiones no recibe respuestas a sus oraciones porque no sabe pedir. Y no sabe pedir porque no conoce la voluntad de Dios. Hay personas que dicen: Padre, si es tu voluntad, regálame el penthouse en el centro de la ciudad. Y Dios, yo me imagino que Dios de allá arriba le dice: no, porque si te doy la penthouse, te vas a ir de fiesta, te vas a perder y no vas a venir al culto. Yo tengo una mansión aquí arriba para ti. Hermanos, ¿entienden? No sabemos pedir. Nosotros los seres humanos somos carnales, estamos pensando en las cosas de este mundo. Pero la palabra de Dios dice: primero, seguir las cosas de Dios, y todo va a ser añadido a eso, ¿no? Por medio de estos versículos que acabamos de leer, podemos ver la importancia de conocer la voluntad de Dios. Porque si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye y nos da las peticiones que le hayamos hecho. Mis hermanos, es una bendición conocer y hacer la voluntad de Dios. Acompáñenme a Marcos capítulo 3, versículo 35. Jesús hablando, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esto habla de una intimidad con Jesús, de una cercanía con Él. Es decir, cuando nosotros hacemos la voluntad del Padre, tenemos una cercanía con el Hijo. Tenemos una intimidad con Jesús. Amén. Ya que Él dice: ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, todo lo que podemos acumular en este mundo no lo vamos a llevar con nosotros, hermanos. Pero la palabra de Dios dice aquí que el que hace su voluntad permanece para siempre. Lo que diferencia a un hijo de Dios de uno que no conoce a Dios es que nosotros anhelamos hacer su voluntad. Nosotros estamos dispuestos a pagar el precio. Pero hay muchos que no quieren pagar el precio. Quieren la unción sin tener una vida de oración. Quieren la bendición de Dios sin ser una bendición para su hermano. Conocen lo suficiente de Jesús para no disfrutar el pecado, pero no lo suficiente para ser transformados. Hermanos, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar. Y muchas personas no quieren pagar este precio. Pero el que paga el precio, el Hijo de Dios, y esto es lo que lo marca la vida del Hijo de Dios. El siervo de Jesús refleja a su dueño. Vive una vida de obediencia y sumisión a la voluntad del Padre. Se niega a sí mismo y se entrega
en el servicio al reino de Dios. Yo he titulado esta parte, el precio de hacer la voluntad de Dios. Tengo 3 puntos, hermanos, que hacer. Número 1, no le vamos a caer bien a todas las personas. Es más, cuando caminamos bajo la voluntad de Dios, muchas personas van a hablar mal de nosotros. Nos van a criticar. Nos van a juzgar de ser religiosos. Porque nuestro mensaje ofende a los que hacen su propia voluntad y no la de Dios. El Hijo de Dios tiene el privilegio de ser luz en este mundo. Y cuando la luz alumbra en el mundo de las tinieblas, los demonios se van a alborotar. Y vendrá mucha oposición, hermanos. Vendrá mucha oposición. A Satanás no le gusta cuando el Hijo de Dios camina en santidad. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios y salimos a evangelizar, a ganar almas para Jesús, a predicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas, viene mucha oposición. Siempre nos pasará algo, hermanos, para desanimarnos, para prevenir que las almas vengan a los pies de Jesús. Pero el cristiano no vive por sentimientos, sino que vivimos por fe, por principios y por convicciones. Somos hijos de Dios, hermanos. Tenemos prioridades. De igual manera, perdemos muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros hemos perdido alguna amistad? Porque ellos no comparten el amor que nosotros le tenemos a Jesús. Porque nosotros tenemos prioridades y preferimos estar en la casa del Señor y no en una fiesta. Perdemos muchas cosas, hermanos. De igual manera, perdemos ciertas libertades. El Hijo de Dios no puede y no debe ir a un lugar que le comprometa su testimonio. No podemos ir a un bar o a una discoteca y pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos. A eso se le llama cristianos carnales. Necesitan arrepentirse y convertirse y ponerse a cuentas con Dios. Nosotros no somos de aquí. Esas cosas son del mundo. Nosotros somos de allá arriba. Tenemos una mansión con nuestro Padre espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, recordemos que todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Lo que muchas personas no comprenden es que la única forma de encontrar la vida de Dios es perdiendo la vida. No podemos caminar en la voluntad de Dios caminando en nuestra propia voluntad. El mensaje de Jesús es la cruz. Es una vida crucificada todo el tiempo. Acompáñenme a Lucas capítulo 9, versículos 23 al 24. Jesús hablando. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Jesús tiene una fuerte advertencia en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Jesús hablando dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Hermanos, esas son las palabras de Jesús. Esa es su palabra. Por medio de este versículo podemos ver que el hacer no nos garantiza nada. Un cristiano puede estar haciendo muchas cosas para el Señor. Puede estar involucrado en 10 ministerios. Puede estar involucrado en todas las actividades de la iglesia. Pero ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Estamos caminando en santidad, hermanos? ¿Estamos obedeciendo y caminando bajo la voluntad de Dios? Recuerde, mi hermano, la palabra de Dios dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Hermanos, existe una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Creo que muchos de nosotros nos hemos preguntado: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Y en muchos casos no alcanzamos una conclusión concreta. Y para el colmo, no sabemos si estamos haciendo la voluntad de Dios. Esta es la condición de muchos cristianos, hermanos, que se mueven de culto en culto, de alabanza en alabanza, de iglesia en iglesia, con un pie en el mundo y un pie tratando de hacer la voluntad de Dios. Pero Dios nos llama, Dios desea que el Hijo de Dios conozca y haga y camine en su voluntad. Le doy 3 formas de cómo saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Primera, cuando lo que hacemos está en armonía con la palabra de Dios. Es decir, que la mejor forma de saber si estamos haciendo la voluntad de Dios es ver las cosas por medio del lente de las Sagradas Escrituras. Si lo que queremos realizar o estamos haciendo va en contra de la Biblia, no queda duda que no estamos bajo la voluntad de Dios. Dios quiso que nosotros, los seres humanos, nos guiáramos según su voluntad. Para eso nos dejó las Sagradas Escrituras, para que en ellas encontráramos la sabiduría de Dios y que tomáramos decisiones correctas. No solo en ellas encontramos la sabiduría de Dios, sino el nuevo nacimiento y la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Uno de los propósitos primordiales de las Sagradas Escrituras es darnos el nuevo nacimiento. Acompáñenme a Santiago capítulo 1, versículo 18. La palabra de Dios dice: Él, estamos hablando de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23. El apóstol Pedro dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios es indispensable en la vida del creyente. Acompáñenme a Juan capítulo 8, versículo 51. Jesús hablando dice: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Cada vez que encontramos la frase de cierto os digo, es una declaración enfática, una palabra contundente que se cumple. Ahora, la primera forma es por medio de la palabra de Dios.
La segunda forma es cuando nosotros recibimos a Jesús y le abrimos nuestro corazón. Jesús viene a morar con nosotros. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, quien nos guía hacia toda verdad. Es decir, que ahora tenemos a un ayudador que nos dice, eso está bien, esto está mal. El Espíritu Santo nos redarguye. Mientras no estemos haciendo la voluntad de Dios, el Espíritu Santo nos va a incomodar, recordándonos que no estamos haciendo la voluntad de Dios. Pero por el otro lado, si estamos bajo la voluntad de Dios, habrá una paz interior en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos caminan en esa paz? ¿Cuántos se van a acostar en paz? ¿Cuántos se levantan en paz? ¿Cuántos caminan en paz? No la paz de este mundo, hermanos, sino la de Cristo. Jesús es el príncipe de paz. La palabra de Dios dice, paz que sobrepasa todo entendimiento. Esta paz es para los que caminan bajo la voluntad de Dios. Ya vimos las primeras dos formas, hermanos. Primero, la palabra de Dios. Segundo, el Espíritu Santo. Ambas provienen de Dios y son dadas por Dios mismo. Si leemos la palabra de Dios y somos guiados por el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo se verá en nuestras vidas, hermanos. Ahora, la tercera forma es donde entra nuestra voluntad. Recordemos que el atributo comunicable de la voluntad de Dios, es decir, que Dios comparte este atributo con nosotros, y la tercera forma es donde entra nuestra voluntad. Esta última forma es una de las maneras más claras para saber si estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, ¿estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos caminando en el Espíritu? Estas son preguntas que tenemos que hacernos. Como un hijo de Dios, tenemos que ver nuestras vidas. Veamos qué dicen las Sagradas Escrituras acerca de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Por favor, acompáñenme en Galatas capítulo 5, versículos 16 al 24. La palabra de Dios dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, hermanos, pongamos atención a esto. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es decir, que la lista sigue. Acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esta es la mala noticia, hermanos. Pero ahora viene la buena noticia para el Hijo de Dios, para el que camina bajo la voluntad de Dios, para el que es guiado por el Espíritu Santo. El versículo 22 nos dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y la respuesta la tenemos en el versículo 24.
El versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hermano, ¿de qué lado se encuentra usted en este día? ¿Está caminando bajo la voluntad de Dios o bajo su propia voluntad? ¿Está caminando en la carne o en el espíritu? Es una pregunta muy importante que debemos hacernos para reflexionar. ¿Dónde es que estamos en nuestro caminar con Dios? ¿Podemos honestamente declarar que somos de Cristo? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios, hermanos? Dios siempre respalda su voluntad. Es decir, que si usted busca a Dios con todo su corazón y desea hacer su voluntad y se guía por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, el fruto del Espíritu será muy evidente en su vida. Por otra parte, si usted se guía por las obras de la carne, déjeme decirle que no está bajo la voluntad de Dios. Ya casi concluimos, hermanos, los veo medio serios. Yo sé que el hablar de este tema para muchos es estar en contra la modernidad de la iglesia. Yo sé que el mensaje confrontará a muchos y ese es el propósito del mensaje, de que Dios mueva nuestra voluntad y que nosotros reflexionemos y volvamos de nuevo a hacer la voluntad de Dios, a caminar en santidad, a decirle a nuestro Padre Celestial: yo quiero hacer tu voluntad, Padre, no la mía, sino la tuya. Como conclusión, mis hermanos, el apóstol Pablo nos exhorta en Romanos capítulo 12, versículos 1 al 2. El apóstol Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oremos, hermanos. Bendito Padre, gracias te damos por la oportunidad que nos has dado de abrir tu palabra y meditar en tu voluntad, la cual es agradable y perfecta. Padre, pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos guíe en toda verdad. Que tu iglesia no se conforme con un evangelio moderno, sino que como hijos tuyos busquemos hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos a menguar para que tú seas exaltado. Que nuestras vidas estén de acuerdo a tu voluntad, para que tu nombre sea glorificado. Padre, te doy gracias por la vida de nuestros pastores, los cuales tú has puesto sobre nuestras vidas. Bendícelos, Padre. Bendice a sus familias. Te doy gracias por la vida de mis hermanos. Padre, bendice a cada uno de ellos. Llévanos con bien, Padre. Guarda nuestros caminos. Todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amado Padre, gracias por el mensaje de esta hora. Queremos, oh Dios, hacer tu voluntad. Que tú puedas guiarnos con tu Espíritu Santo, Señor, a hacer las cosas que debemos de hacer y las que no, que el Espíritu Santo nos redarguya. Queremos, Señor, pedirte que seas tú obrando día a día, llevándonos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. No parecernos al hombre, no parecernos a nadie más que a Jesús. Aquel que amó, aquel que perdonó, pero que también un día estará como juez justo.
Señor, queremos darte gracias por la vida del hermano Edgar, su esposa, su hijo. Bendícelos. Queremos darte gracias, Padre, porque terminamos el día en tu casa. Nos apartamos de toda distracción, nos apartamos de los afanes diarios para buscar de ti, Señor, para recibir tu palabra, para adorarte sobre todas las cosas. Queremos pedirte, Señor, que seas tú obrando y tocando los corazones de aquellos que no tienen a Cristo, de aquellos que no han tomado la mejor decisión de toda su vida. Si usted está acá y no le ha entregado su vida a Jesús, yo quiero hacerle la invitación para que usted tome la mejor decisión. Usted no está acá por casualidad, usted ahí en casa no ha encendido el televisor o ha entrado al canal de YouTube o de Facebook por casualidades. Es Dios hablando a su vida. Si la palabra ha impactado su vida, yo le voy a pedir que haga esta oración conmigo y que repita después de mí: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Señor, me arrepiento. Gracias doy a Dios por enviar a Jesús a morir en mi lugar. Amado Dios, llévanos con bien hasta nuestros hogares. Bendice lo que falta del mes. Bendice esta semana. Bendice a cada familia acá representada. Te pedimos por la juventud de nuestra iglesia, por ese viaje que van a tener, Señor, muy pronto. Ese campamento, Señor, que seas tú tocando sus vidas, que seas tú impactando, Señor, que puedan venir diferentes, que puedan tener un encuentro personal contigo. Gracias una vez más por darnos la bendición de ser tus hijos y por perdonar nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que Dios les bendiga a todos. Nos vemos el día miércoles a las 7 de la tarde. Bendiciones a todos. Que vayan con bien. Muchas gracias por ver este video, espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.